Son las 8:08. Le damos la bienvenida a Gonzalo Sibila, candidato a la presidencia del Frente Amplio en las elecciones que son este próximo domingo. ¿Cómo andás, Gonzalo? Hola, buen día. Bienvenido. Igual para nosotros cerramos la ronda contigo hoy, con vista ya hasta el próximo domingo 5 de diciembre. Vamos a contar, bueno, hablando de COSE. COSE es una de las figuras del Frente que te está acompañando, Partido Socialista, la Amplia, que es el sector de COSE, el PVP, Casa Grande, Congreso Frente Amplista, la lista 5005, la Corriente de Izquierda, y recientemente también el grupo del ex vicepresidente Raúl Sendic. ¿Cuáles dirías son los principales cambios que de ser presidente querés impulsar? Vos hablaste de cambios profundos. ¿Cuáles serían esos cambios profundos, Gonzalo? Sí, bueno, primero la importancia del cambio, porque no está dado. No es algo natural que de por sí se vaya a dar, sino que hay que generar un cambio en el Frente Amplio y bueno, nuestra candidatura surge de la intención de que ese cambio realmente suceda. Y la profundidad del cambio tiene que ver básicamente con dos cosas. Una, la participación. Necesitamos un frente mucho más participativo que el que tenemos hoy. El frente se nos ha vuelto muy dirigencial sobre la base de acuerdos entre 4 o 5 grupos. Y necesitamos un frente mucho más abierto al frente amplismo. Ese es un punto. Hay mucho frente amplismo enojado con el Frente Amplio y creemos que hay que reconciliar al frente amplismo con el Frente Amplio. Hay que llenar el frente de pueblo, de gente participando, de gente construyendo. Y el otro cambio fundamental que te diría que va de la mano con es el de estimular el debate ideológico dentro del frente. A veces vemos al frente discutiendo más candidaturas, fórmulas, listas. Eso es importante para cualquier fuerza política que quiera disputar el gobierno. Llegará el momento de discutirlo, pero ahora tenemos que trabajar mucho en el debate de ideas. El Frente necesita tener un proyecto claro, una orientación clara de para dónde quiere conducir los destinos del país. Y eso implica, en primer lugar, enfrentar con mucha firmeza la política que está llevando adelante el actual gobierno, que es una política antipopular, que está generando consecuencias muy negativas para sectores muy amplios de la población y beneficiando a un sector muy pequeño de la población. Y junto con eso, trabajar para construir una alternativa que implica ideas claras, organización de la gente, participación de vuelta y algunos cambios a la interna del propio frente que van de la mano con estas dos cosas, que pasan por el recambio generacional, la paridad entre mujeres y varones y la deconstrucción de esos modos machistas y patriarcales que muchas veces tenemos de funcionar y una descentralización de la fuerza política, mucha cercanía con el territorio y construcción desde la base, ¿no? Ahora, Pereira y Pasada no representan eso porque han venido y la verdad que han dicho las mismas cosas, ¿no? Es decir, ¿no está representado el cambio en esos candidatos? Yo creo que tenemos énfasis diferentes, ¿no? El énfasis en la necesidad de un frente menos centrado en el acuerdo entre sectores y más abierto a la participación del frente amplismo y el énfasis en el debate ideológico es un énfasis en el que nosotros hemos venido insistiendo durante estos meses y previo también, porque hace mucho que venimos trabajando en esa línea dentro del frente y bueno, nos comprometemos a hacerlo, ¿no? Nos comprometemos a hacer lo posible con todo el frente. Obviamente que hay que construir una dirección colectiva. Nos parece que también hay que pasar de un modo muy personalista de hacer política, que está muy instalado en general, a un modo más colectivo, una dirección colectiva. Y que tenemos que animarnos a dar algunos debates que tratamos de poner en agenda en este proceso. A veces escuchamos también en el discurso de los otros compañeros que muchas de estas cosas se van tomando. Nosotros también vamos tomando cosas que vamos escuchando de los demás porque es un proceso colectivo. Pero decía, algunos debates claves, como por ejemplo el debate sobre el modelo productivo, sobre la relación entre la producción y el ambiente, un tema que hemos corrido bastante al costado de la discusión, sobre los temas de derechos humanos, de memoria, verdad y justicia. Ahora tenemos una ofensiva tremenda por parte de sectores del gobierno que quieren llevar a prisión domiciliaria a criminales de lesa humanidad. Y eso es porque también en materia de memoria, verdad y justicia se hicieron cosas, pero faltó. ¿Escuchaste a Mujica ayer? Y lo he escuchado en ocasiones anteriores también hablar de este ¿Viste mismo lo que fue tema. la charla con Sanguinetti? Lo que dijo. Sí, discrepo con la perspectiva. ¿Qué dijo? Porque así nos enteramos todos. Ayer hubo una reunión en Búsqueda, creo que fue, donde se encontraron los dos expresidentes, ¿no? Una charla que fue más que coincidencias, casi todo, y uno de los comentarios de Mujica, que ya supo decirlo en un momento, que le parecía injusto
que las familias siguieran sufriendo por los viejitos presos, ¿no? Que el viejo vaya a prisión domiciliaria y que se junte con su familia, que sería lo más lógico. Ahí va, y entonces, Sibila, vos decías que, ¿cómo te cae No, yo discrepo con esa de... mirada, con la mirada de que los problemas derivados del sufrimiento humano siempre está en primera línea de todas nuestras reflexiones, pero no se resuelven los problemas de violaciones a los derechos humanos, de vulneraciones de la democracia, tomando medidas de ese tipo. No, dijo que tenía un tufillo a venganza, dijo. No, es justicia, ¿no? Es justicia. Estamos hablando de personas... ¿No lo ves como una medida humanitaria? Yo creo que no, casos, porque estamos hablando de personas que mataron, torturaron, violaron, secuestraron, que fueron contra la democracia y las instituciones en el Uruguay, que ejercieron terrorismo de Estado, utilizaron el Estado para desaparecer personas. Pero eso fue de ambas partes, ¿no? No, el terrorismo de Estado es terrorismo de Estado, ¿no? El terrorismo de Estado... Si hablamos de lo que fue, el inicio de toda esta situación, hubo fallas y problemas de ambas partes. Ahora, ¿por qué uno se pregunta, entiende, ¿no? Sobre todo cuando hay personas que no sabemos dónde están y están desaparecidas y lo que implica, obviamente, llegar a esa verdad, que bueno, algún día esto se va a terminar, algún día esto se va a terminar, ya que todos se mueran, se va a terminar. Ahora, yo digo, a veces cuestionamos que haya un recluso preso y tratamos de defenderlo y soltamos gente que está en la cárcel que también mató y acá capaz que por ahí va un poco lo que dijo Mujica, ¿no? Ese tufito a venganza, porque a veces como que no tenemos la misma forma de pensar y sobre todo ahora cuando está en proceso de discusión todo este tema de la LUC y los presos y el que tiene que estar adentro y tiene que estar afuera y nos centramos solamente en esto, ¿no? Es una opinión personal, ¿no? No, a ver, yo no comparto en absoluto el punitivismo como orientación para abordar los problemas de convivencia en la sociedad. Exacto. Una cosa son los problemas de convivencia en la sociedad y otra cosa es el terrorismo de Estado, la dictadura, la vulneración de los derechos humanos por parte del propio Estado. Eso no es equiparable a ningún otro delito. Eso es algo que no solo aquí, sino en el mundo se ha generado legislación específica vinculada al derecho internacional de los derechos humanos que nos obliga y que además es lo que nos permite construir una democracia sólida. Absolutamente, pero las muertes son muertes. Ética, las muertes son muertes, no importa de dónde vengan. Sin duda las muertes son muertes. En este caso se está hablando justamente del terrorismo de Estado. ¿Qué señal estarían dando en el caso de que se den, no liberación, pero sí que fueran presos a sus casas? Yo creo que es una señal muy mala para la democracia, porque no se puede construir una democracia sólida sobre la base de esa podredumbre. Eso que pasó en el Uruguay tiene que ser condenado, tiene que haber verdad y tiene que haber justicia para poder edificar una democracia sólida. Entonces, no me parece un tema menor. Yo creo que el Frente Amplio en estos temas también falló, en gran medida avanzó, pero falló respecto de muchos de los compromisos que habíamos contraído. Y tenemos que volver a reivindicar esto y discutirlo internamente, como tenemos que discutir los temas del proyecto educativo, insisto, temas del futuro del país, que son muy importantes y que requieren de un Frente Amplio metiéndole mucha cabeza a la construcción del futuro. Porque a mí lo que no me gusta es que se nos instale la idea de, bueno, tenemos un gobierno antipopular, es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, es más, lo digo permanentemente, y producto de lo que está haciendo ese gobierno, bueno, el Frente Amplio va a volver al gobierno. Yo creo que no es así, creo que hay que construir condiciones para que eso suceda, pero además hay que construir condiciones para que la sociedad cambie. ¿Y cuáles son los personalismos o liderazgos personalistas que le hicieron daño al Frente Amplio en esta visión que vos querés instaurar de un gobierno colectivo? ¿Cuáles fueron los personalismos que perjudicaron a la fuerza política, no? Yo te diría lógicas personalistas, ¿no? Que si yo me pusiera a identificar personas, estaría haciendo un poco lo mismo, ¿no? Estaría haciendo un poco lo mismo, pondría el centro más en las personas que en el problema. ¿Sendic no perjudicó a la fuerza política, por ejemplo? Yo creo que muchas cosas que sucedieron en torno a esa situación, que le involucran a él y a otras personas, generaron evidentemente problemas en el proceso del Frente Amplio, en la imagen del Frente Amplio, en el gobierno del Frente Amplio. No es el único capítulo, hay otros, pero no, te lo me pregunto parece... porque es un grupo que se suma a la columna tuya, ¿no? Es decir, y también va la pregunta, ¿no? ¿Qué sentís vos que le suma el grupo político de Sendic a tu candidatura en particular? Bueno, un colectivo de militantes, que no es una persona, es un colectivo de militantes que no está proscripto en el Frente Amplio, es un grupo que tiene todo su derecho de participar, de tener una opinión, la ha dado y está construyendo desde su lugar. Pasa que la figura de Sendic fue muy importante en su momento y todavía no Era el vicepresidente de la República, ¿no? No vuelve a tener una buena opinión pública. No genera, no perjudica a tu candidatura o al Frente Amplio que vuelva públicamente. Y bueno, vos ponete en mi lugar. Soy candidato a la presidencia del Frente Amplio, de todo el Frente Amplio.
¿no? Un grupo del Frente Amplio se pronuncia para apoyar una propuesta de cambio que estamos impulsando. ¿Qué tendría que hacer? ¿Calcular si sirve o si no sirve porque está tal compañero o tal compañera? No cabe. Yo no, si mañana soy presidente del Frente Amplio, no voy a hacer eso, no puedo hacer eso. Si mañana soy presidente del Frente Amplio y me invitan al lanzamiento de una lista, como me invitaron al lanzamiento de la lista 711, una lista del Frente Amplio, voy a ir como fui a ese lanzamiento. Lo otro es especulación, es cálculo. El punto de vista sobre lo que había que hacer en su momento con este tema, lo dimos, actuamos. Hoy estamos en otro momento político, las sanciones que existieron se cumplieron y llegó un momento en que los partidos, los grupos, no las personas, toman decisiones respecto de qué hacer. ¿Has conversado con Sendik en estos últimos tiempos? Conversamos en el marco justamente de esta presentación de la lista, del apoyo de la candidatura, como he conversado con muchísimos compañeros del Frente Amplio. ¿Sus intenciones políticas? Bueno, eso es algo que tiene que responder Sendik, no me corresponde a mí. ¿No te pesa decir que la LUC privatiza la educación? No me pesa para nada porque la LUC privatiza la educación. La LUC privatiza la educación desde adentro, ¿no? Esta es otra nueva trampa de los neoliberales. En todo el mundo están haciendo lo mismo. Ya la venta de activos públicos tiene mala prensa, es decir, poner a la venta para que quede en manos de privados empresas públicas o servicios públicos tiene mala prensa. Entonces lo que hacen es generar condiciones desde adentro del propio Estado para la privatización. ¿Cómo lo hacen? Debilitando lo público. Lo hacen retirando la participación social, lo hacen instalando modelos gerencialistas al estilo de lo privado, que terminan siendo modelos de exclusión, modelos donde hay mucho espacio para la arbitrariedad, para la discrecionalidad, por ejemplo, en el manejo de los recursos humanos, en este caso de los trabajadores de la educación. Lo hacen eliminando una norma que prohibía firmar convenios internacionales que mercantilizaran la educación. Si vos eliminás esa prohibición, ¿por qué es? Porque querés mercantilizar. De lo contrario, no tiene ningún es una sentido deducción, hacerlo. que se está haciendo una deducción. Pero bastante simple, ¿no? Si yo tengo una norma que... Ese podría ser un cambio, podría Es serlo. una interpretación. ¿Y cuál podría ser la otra? Claro, uno tiene su Pregunto yo, interpretación. ¿cuál podría ser la otra interpretación de por qué eliminás un artículo que te prohíbe mercantilizar la educación? O firmar convenios que mercantilicen la educación. Ahora, ¿Por qué lo harías si no es porque querés avanzar en ese sentido? El tema de la educación, ¿pasa estrictamente por eso, por un tema de si está mercantilizada, está gerenciada o no? ¿O pasa por otra cosa que quizás hay que resolver de fondo? Porque digo, el Frente Amplio estuvo 15 años en el gobierno y hoy en día la educación es un desastre y viene siendo un desastre de hace años. Entonces digo, ¿por dónde pasa el cambio verdadero? ¿Tiene que ver con esto de la participación después de tantos años en los cuales no se ha logrado buenas consecuencias? Porque es una realidad que la educación está mal y la venimos peleando de hace más de 15 años, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿cuál es el cambio? ¿Es discutir esto o es discutir cómo queremos educar para revertir esto que está mal? Mira, en este tema como en otros, yo pienso que... ¿O por qué ahora una propuesta de cambio y el Frente fue 15 años gobierno, ¿no? Bueno, no nosotros tenemos que construir propuestas de cambio hacia el futuro, porque hicimos muchas cosas durante los 15 años de gobierno, algunas muy bien y otras mal, como cualquier gobierno, pero hicimos transformaciones importantes en el Uruguay, transformaciones que la gente durante 15 años además valoró como muy importantes. Lo que a mí me llama la atención del razonamiento que a veces hace el gobierno es que bajo el pretexto de que las cosas no se hicieron todo lo bien que debieron hacerse, desmantelan las cosas que estaban bien. Entonces vos decís, plantean, por ejemplo, te pongo un ejemplo que es la política de vivienda y vuelvo después a la educación. En política de vivienda dicen, nosotros vamos a resolver el problema de los asentamientos que el Frente Amplio no lo pudo resolver. Primero era asentamiento cero, después dijeron, para asentamiento cero no da, cambiamos y formulamos un programa distinto. Es que el cero es imposible en todo. Pero vamos a reducir los asentamientos, dicen. Ahora la ministra de Vivienda dice, no, la verdad es que no vamos a poder. Lo que tenemos que hacer es reducir el ritmo de crecimiento de los asentamientos. Y vos decís, claro, ¿cómo van a poder si desmantelaron las políticas que estábamos llevando adelante? Redujeron un 12% el presupuesto en vivienda. ¿Estaba bien que la vivienda, la política de vivienda, tuviera ese presupuesto? Es más, ¿no era necesario que creciera ese presupuesto para resolver los problemas que no estaban resueltos? Bueno, pues lo que hicieron fue achicarlo. Y ahora te dicen no podemos cumplir con las metas. A pesar de ese presupuesto, igual los asentamientos crecieron exponencialmente, ¿no? Sí, pero te puedo asegurar que los resultados en materia de política de vivienda hubieran sido
mucho peores y no se hubieran logrado muchas de las cosas que se lograron con menos presupuesto. Eso es obvio. En educación pasa lo mismo. Dicen, queremos una mejor educación, no se pudo resolver tal o cual cosa, menos presupuesto para la educación. Y junto con menos presupuesto, menos participación de los protagonistas de la educación en las decisiones. Eso no era un problema, eso era una cosa positiva. Era positivo el avance en infraestructura educativa, en salarios docentes. Hoy está cayendo el salario docente. ¿Cómo se van a resolver los problemas de la educación así? Mira, justo ahora lo tenemos a Mira, ahí le vamos a preguntar si tienen una idea de cómo resolver esos Y problemas claro, de la educación. un 42% están por fuera del sistema, digo, y eso no tiene de que los ver, jóvenes, digo, ¿no? tiene que ver con otro. Por eso digo, creo que el tema de fondo es ver cómo mejoramos esas Seguro, cosas. seguro. Sí, Bueno, el proyecto educativo, Claro. que es una discusión de fondo, Exacto. y las condicionantes sociales que también determinan que muchos gurises no terminen los ciclos educativos. Gonzalo, tenemos que cerrar, pero la última sería preguntarte cómo te imaginas el diálogo con el gobierno en caso de ser electo como presidente de la fuerza, ¿no? Como interlocutor de la oposición con el oficialismo. Bueno, será el diálogo que... Porque vos sos combativo, sos el que más combate visiblemente al gobierno, ¿no? Es decir, me parece que el discurso de Perea es más moderado, el de Pasada también, pero el tuyo es más combativo. ¿Cómo te lo imaginas? Yo creo que la mejor forma de relacionarse con alguien o con una institución o con otro partido Diálogo. político es desde la verdad, es sosteniendo las ideas que uno sostiene, los valores que uno sostiene. Nosotros vamos a confrontar con el modelo de este gobierno, los Frente Amplistas nos están pidiendo eso. Eso no quiere decir faltarle el respeto a nadie. Yo creo que el límite que no se puede pasar es el de ir contra la dignidad de las personas. Si vos no pasás ese límite, el diálogo siempre va a ser posible. Eso no quiere decir que yo comparta el proyecto del gobierno, no lo voy a compartir y vamos a denunciar todo lo que tengamos que denunciar sobre una política que le está haciendo daño a la mayoría de la sociedad. Gracias por venir, Gonzalo, y suerte este domingo. Muchas gracias, Claudia. Gracias por elecciones. invitarme. No, por favor.